Eh, ¿Alguien ha escuchado esta definición? ¿Qué es la huella ecológica? ¿Para qué nos sirve? Sí, profesor. De hecho, ya hicimos una actividad con la maestra de bioquímica, también de la huella ecológica. Ujú. Ok, Y en sí es para calcular, es un cálculo de cómo, pues, de qué manera estás llevando tu estilo de vida, si es sostenible tu estilo de vida. ujú. Ok, ¿cómo te indica si tu estilo de vida es sostenible o no? En parte te indica eso. La huella ecológica es pues como su nombre lo dice, ¿no? La huella que dejamos con lo que consumimos. Todo lo que consumimos requiere de recursos naturales y dependiendo de lo que nosotros consumimos, es la huella que dejamos. O sea, todo lo que nosotros consumimos y requiere de materia, o sea, de recursos naturales, dependiendo del nivel que nosotros estemos consumiendo, es el tamaño de la huella ecológica que nosotros producimos. Muy bien, Elvia. La pregunta es, ¿solamente lo que consumimos? Solamente, También lo que hacemos. ok, por lo que hacemos, también por nuestros hábitos, ¿no? Por nuestros hábitos, por nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida, ¿sí? Eh, ¿Hicieron el cálculo con la maestra Erika de su huella ecológica? ¿Utilizaron alguna página, alguna línea? ¿Sí alguna página en Hicimos internet? un test. Hicimos un test Ujú. Sí, maestro, que hicimos ella nos test. mandó. Ok, perfecto. Bueno, tal vez esta actividad no la hagamos si ya la hicieron, pero concluyeron, por ejemplo, analizando su huella ecológica y haciendo propuestas de mejora. Sí, profe. Sí. Sí, maestra, ¿Sí? sí lo hicimos. Bueno, muy bien, vamos a ver el tema y luego ya decido si les dejo el trabajo o no, o lo cambiamos por otro trabajo que ya no sea el cálculo de la huella ecológica. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Me avisen si ya la están viendo. Sí, ya se ve, maestro. Ok, perfecto. Entonces, eh, déjenme ver. Entonces, el módulo de hoy se titula La huella ecológica y la sustentabilidad. ¿Sí? La competencia es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta que cuando comiencen un nuevo tema, pues tengan en cuenta cuál es la competencia, ¿no? Porque esta es la que nos va a guiar para que al final del tema y las actividades que se les deje, pues ver si en realidad se cumplió con esta competencia, ¿no? Si se alcanzó la competencia. Y dice que identifica de manera crítica y reflexiva los impactos que generan nuestro estilo de vida, ¿sí? Esa es la competencia. En esta unidad tenemos que identificar de manera crítica y reflexiva los impactos que genera nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de estilo de vida, estamos hablando de que somos consumidores, de que también dependemos de servicios que nos proveen diferentes industrias, ¿sí? Y también, pues depende de ese estilo de vida, de esa calidad de vida, pues va a ser el impacto que generemos en cuanto al tamaño de nuestra huella ecológica se refiere, ¿no? Entonces, algunos temas que vamos a ver el concepto de huella ecológica, que ya varios mencionaron en qué consiste, el estilo de vida y su impacto en la huella ecológica y impactos de la huella ecológica de manera global, ¿sí? Entonces, como ya vimos en el primer trabajo, pues al considerar a los recursos naturales, a los ecosistemas, al verlos solamente como productos, como recursos para generar beneficio económico, para generar riqueza, para generar dinero de un territorio, de un estado, de un país, pues se hizo uso irracional de esos servicios ambientales que ofrecían esos ecosistemas, ¿no? Se hizo uso irracional de los bosques, de la diversidad que allá habita, del suelo que se tiene, del agua que también nos provee.
Entonces, estamos en un momento en la cual decimos que nuestra huella ecológica, el impacto que estamos generando al hacer uso irracional de esos recursos y pensar que es solamente con generar dinero, sin importar, por ejemplo, las causas que conllevan ese generar dinero, esa actividad agrícola, está conllevando al deterioro de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, en la primera unidad, pues analizamos la importancia de esos servicios ecosistémicos, de los ecosistemas, de la biodiversidad, de los servicios que nos brinda, de manera más global, más general, ¿no? Ahora nos toca analizarnos a nosotros con este ejercicio que vamos a hacer de la huella ecológica. El estilo de vida que practicamos influye mucho en la degradación de los recursos naturales. Muchas veces, pues hacemos las cosas inconscientes. Desde chicos nos acostumbran, no sé, tal vez un estilo de vida, de consumismo, de tener todo en casa, de tener todas las comodidades, por ejemplo, de dejar prendidas las luces, el ventilador, el televisor cuando no las estamos viendo. Pues ese estilo de vida de consumismo, de buscar satisfactores cuando muchas veces no los necesitamos, pues van degradando esos recursos naturales de la cual pues sabemos que depende nuestra existencia, ¿no? Entonces utilizamos mayor energía eléctrica o de hidrocarburos de la que muchas veces necesitamos, ¿no? Y esos recursos pues son recursos no renovables y pueden haber otras alternativas de uso y de empleo, ¿no? ¿Sí? La dieta basada también en carnes, el estilo de vida de una persona que consume hamburguesas en Burger King, que consume pollos tipo Kentucky casi a diario, que consume mucha comida procesada y a base de carne, pues también genera un impacto fuerte, ¿no? Porque la cría de esos animales demanda recursos, ya lo vimos, superficie para poder establecer un potrero y poder criar 100 cabezas de ganado, demanda agua para poder darle de beber a esos animales, que muchas veces la demanda de agua es exagerada en algunos sistemas de producción. También demanda suelo, el cual pues botamos toda la diversidad de bosque, de selva, de plantas que hay allí para establecer un solo monocultivo, que en este caso sería pasto. Y cuando esa carne llega a nuestra mesa, pues seguramente también demandó energía eléctrica para hacerlo procesado. Si compro carne molida, pues seguramente tuvo que pasar por una molienda, la cual necesita energía. Si esa hamburguesa vino, no sé, de Monterrey o de Estados Unidos, pues también tuvo que viajar muchos kilómetros para poder llegar hasta nuestro territorio, hasta donde va a ser consumido. Y esa energía de hidrocarburos que se está consumiendo también, ¿no? Y si hacemos un análisis del consumo de agua, nos vamos a sorprender la cantidad, los litros de agua que se tuvieron que gastar para poder producir 200 gramos de carne de hamburguesa, ¿sí? Entonces también esos estilos de vida, no quiero decir con esto de que no comamos carne, esto no es para cambiar, pero sí cambiar un poquito nuestra dieta hacia una dieta más balanceada, hacia una dieta de consumo de hortalizas, hacia una dieta más consciente, más que balanceada, más consciente también, ¿no? De lo que yo estoy consumiendo. Muchas veces no sabemos qué hay detrás de la cría de cerdos, de la cría de pollos que estamos comiendo, pero si nos informamos y lo analizamos con la huella ecológica, pues vamos a ver ese gran daño que estamos ocasionando simplemente con comprar y consumir esa carne, ¿sí? Entonces también tiene que ver con nuestro estilo de vida. Y aparte, pues se generan muchos residuos, sobre todo en las actividades primarias, que es ganadería, que es pesca, que es agricultura. Se generan muchos residuos orgánicos, que muchas veces esos residuos orgánicos no se regresan, no se integran nuevamente al sistema productivo, sino que al momento de haber cosechado el maíz, el pasto para el ganado, los residuos orgánicos que quedan
se tienen que quemar para volver a preparar la tierra y volver a cultivar. Con estos residuos orgánicos pudieron compostearse, se le pudo dar un manejo de reintegración nuevamente al suelo. Al compostear, pues estamos formando suelo, estamos regresando nutrientes al suelo, y muchas veces por el recurso, por el dinero, por ganar dinero las empresas, pues dicen, no, no vamos a compostear porque es muy tardado, mejor quemamos el residuo, metemos otra vez el cultivo de maíz, y si el suelo ya está pobre, ya no tiene nutrientes, pues le metemos urea, le metemos nitrógeno, le metemos fósforo de manera convencional, y pues esos residuos también sabemos que contaminan, ¿no? Entonces, y aparte la agricultura se ha modernizado también porque hay una creciente población que demanda alimentos, y ahora el simple cultivo a cielo abierto pues tiene muchas problemáticas en cuanto a rendimiento, porque muchas veces la temporada de lluvia ya no es igual, porque hay muchas plagas y enfermedades que van a afectar el cultivo. Entonces la agricultura se moderniza e incluye mucho plástico, el cultivo en invernaderos, el cultivo en microtúneles, y esos plásticos también pasan a ser residuos que muchas veces no se le da un manejo adecuado, se quema o se tira en basureros, y también provoca contaminación y provoca daños ambientales a los recursos naturales que tenemos, ¿no? Acá vemos esta imagen que dice que desde que comenzó esta nueva época de la revolución industrial, pues muchos de los artículos que nosotros compramos, los electrodomésticos, se les dice que tienen una obsolescencia programada. La obsolescencia programada es de que el que fabrica ese celular, esa computadora, ese televisor, pues te da un tiempo de vida útil, ¿no? Y al concluir ese tiempo de vida útil, ese aparato ya se descompuso, se tiene que reemplazar por otro, entonces también va generando residuos, ¿no? O también el mismo estilo de vida de nosotros, que queremos que las empresas van sacando nueva tecnología, con nuevas aplicaciones, con nuevos modelos más modernos, y pues tenemos no sé, el Samsung, no sé qué modelos hay en Samsung, pero queremos obtener el más moderno, ¿no? Aunque este todavía nos sirva y para lo que fue hecho. Y eso también nos van promoviendo, nos van vendiendo esa idea de comprar cosas que muchas veces ni siquiera los necesitamos, ¿no? Entonces la globalización nos somete aún más al consumismo y permea con mucha facilidad entre todas las clases sociales la falsa idea de que a mayor consumo, mejor calidad de vida, cuando esto no es así. Eso lo vamos a analizar también, ¿no? No el que tiene mucho alimento almacenado, no el que tiene mucho recurso para comprar alimento, tiene una mejor calidad de vida. Muchas veces es al contrario, ¿no? Porque no sabemos cuál es el estrés, cómo hace esta persona para obtener ese recurso, y eso no es calidad de vida muchas veces, ¿sí? Entonces el desarrollo de nuestra vida deja una huella en el planeta. Consumimos más recursos de lo que nos corresponde. Si nosotros hacemos un cálculo de cuánta superficie, por ejemplo, aquí en México, tenemos destinado para cada individuo que necesita comer, que necesita vestir, que necesita servicios, pues vamos a ver que tenemos ciertas hectáreas globales, que es como se le llama, la abreviación es HANCS, y esas hectáreas globales pues se distribuye entre el total de población que existe en cierto territorio, ¿no? Y ya te dicen a ti como individuo, te corresponde una hectárea para llevar tu estilo de vida que estás llevando. Pero muchas veces, pues esa hectárea, por el estilo de vida que llevamos de consumismo, pues esa hectárea la vamos rebasando esas 2 hectáreas, de tal forma que podemos consumir 3 o 4 hectáreas anuales, y al consumir más hectáreas anuales, pues estamos ocasionando daños
daños ambientales y limitando también de esas hectáreas disponibles para las personas que menos tienen, ¿no? Cuando hablo de personas que menos tienen, personas tal vez de escasos recursos, personas que viven en una desigualdad social, y estamos consumiendo de más esos recursos. También demandamos más superficie para alimentos, para crecimiento urbano, para servicios. Conforme la población va creciendo, hay una explosión demográfica en aumento. En los últimos años la población ha crecido mucho. Y bueno, pues esas hectáreas, si antes te correspondía una, y porque nacieron tantas personas más en tu país, en tu territorio, pues ya te corresponde menos hectáreas para llevar a cabo ese estilo de vida, ¿no? Entonces vamos consumiendo más de lo que nos corresponde. Generamos más residuos que impactan en la estabilidad del planeta. Acá vemos este ejemplo. Esta es la capacidad, la biocapacidad del planeta a nivel mundial. Veíamos que en 1961 pues no había un gran daño ambiental que se le ocasionaba a los recursos ambientales, ¿no? Por el estilo de vida que se llevaba, que llevaba la población, ¿sí? Porque era menos población también que existía. Entonces los recursos estaban en abundancia y no se le ocasionaba graves daños a los recursos naturales. Vean que en 1985, la era de la industrialización, de la capitalización, estamos rebasando esa biocapacidad del planeta a tal grado que se reporta 114% de la biocapacidad consumida. Se consume de más, no le damos chance de que estos recursos se regeneren y vuelvan a dar esos servicios, sino que estamos consumiendo más de lo que hay, ¿no? Y en el 2012, 156% nos pasamos de consumo de este recurso, ¿no? Entonces, pues cada vez más, porque somos más personas, porque hay más factores ambientales que están deteriorando los recursos naturales, pues se ve más el impacto de nuestra huella ecológica a nivel mundial, ¿no? Entonces, una forma de cuantificar el daño que nuestro estilo de vida produce en el planeta es a través de un indicador que se llama la huella ecológica, ¿no? Entonces, la huella ecológica, la definición de huella ecológica nos dice que es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos naturales existentes en el planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Sí, en pocas palabras, consumimos de más y no le damos tiempo al planeta a que regenere esos servicios ambientales que nos brinda, esos recursos que nos provee, y estamos, al estar consumiendo de más, pues estamos contaminando y estamos deteriorando más recursos, ¿no? Otra definición nos dice que es la demanda de recursos naturales para producir los recursos que utiliza la población, que utiliza un individuo, y la capacidad del planeta para asimilar los residuos generados. Acá vean que en esta definición incluye de que no solamente la huella ecológica es el consumo desmedido de esos recursos, la demanda de los servicios ambientales y de recursos y de los bienes que nos brinda el ecosistema, sino también que estamos produciendo más residuos tóxicos, residuos que tardan mucho y que permanecen mucho tiempo en el ecosistema y que contaminan, y que no le damos chance de que el planeta se deshaga de esos residuos que le hemos arrojado, sí, que desintegre esos residuos que hemos arrojado para que nos vuelva a dar esos servicios ambientales, ¿sí? Entonces, nos dice también que el objetivo de esta herramienta es que los seres humanos en grupo o de manera individual identifiquen y corrijan aquellas acciones que no contribuyen a un estilo de vida sustentable, ¿sí? Entonces, la huella ecológica, esta herramienta, este test que les dio la maestra Erika, no sé de dónde la haya tomado, no sé de qué fuente la tomó, pero hoy en día existen
muchas páginas web donde podemos hacer ese cálculo, ¿no? Y es el llenado de encuestas que vamos haciendo de cómo nos alimentamos, si utilizamos el carro para las actividades que hacemos en el día, si en nuestra casa tenemos, por ejemplo, clima, si tenemos refrigerador. Entonces, es una herramienta que te calcula esa huella ecológica que tú como individuo has generado, ¿no? Entonces, dice que los seres humanos somos dependientes de la disponibilidad de los recursos biológicos y servicios ecosistémicos. Esto creo que a muchos de los empresarios, a muchas empresas transnacionales, todavía no les queda claro o no les cae el 20 o no lo quieren entender, ¿no? De que esa actividad productiva que tienen, que les está generando recursos económicos, pues depende de que ese ecosistema, ese bosque, esa selva, pues esté en buenas condiciones para que lo sigan usando, ¿no? Y pues al parecer no se comprende ese término. Muchas empresas pues deforestan, extraen el agua a mayor capacidad de recarga, contaminan y piensan de que ese recurso pues siempre va a estar disponible para toda la vida, ¿no? Cuando vemos que no es así. Incluso hay empresas que ya comienzan a comprar agua a otros estados, hay transnacionales que están migrando, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ya escasea muchos recursos naturales, y están volteando a ver algunos países que están en vías de desarrollo, que sus recursos pues todavía los tienen en un estado de conservación saludable, se puede decir, y se están viniendo a esos países. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos ya empresas transnacionales. Hay una empresa que se llama Valle del Sur, que se ubica en Tucacap y que tiene una superficie aproximado de 200 hectáreas para el cultivo de hortalizas bajo una agricultura intensiva con el uso de pesticidas, y todo lo que produce aquí pues se envía a los Estados Unidos. No se queda nada de lo que lo que produce esta empresa aquí, ¿no? Y está usando nuestra agua, nuestro suelo, nuestra biodiversidad, porque en su país ya no hay. Y el gobierno pues le facilita todos los trámites para que pueda establecer su empresa aquí con la justificación de que trae dinero, de que trae riqueza, de que va a emplear mano de obra, y muchas veces ni siquiera se regula ambientalmente el funcionamiento de estas empresas. Y así lo vamos a ver en los últimos años, que cada vez más empresas vamos a estar buscando esos países, por ejemplo, Centroamérica, que todavía tiene una gran cobertura vegetal, o su bosque todavía lo tiene muy conservado, pues vamos a estar viendo cómo invadir esos espacios, esos territorios, para hacer uso de ese espacio, ¿no? Entonces, durante la mayor parte del siglo XX, los recursos fueron relativamente baratos y fáciles de obtener. A medida que la humanidad sobrepasa los límites de la capacidad biológica del planeta, disminuye la biocapacidad de soporte del planeta, ¿no? Mientras más seres humanos somos, mientras tengamos un estilo de vida irracional, pues igual vamos a tener más presión hacia esos recursos ambientales. En el siglo XXI, pues la población todavía no era el total que somos ahora, ¿sí? Muchas de las prácticas que se llevaban en ese entonces, no había tanto avance tecnológico, y eran las actividades agrícolas y productivas, pues generalmente eran actividades que se hacían de forma sustentable, no con prácticas tradicionales. Entonces, la biocapacidad varía con el tiempo y depende de factores como el clima, el crecimiento demográfico y las condiciones de salud del suelo. Esto también muchas veces nos pone la venda en los ojos y nos dicen de que tenemos o contamos con cierta superficie para seguir llevando nuestro estilo de vida, ¿no? Porque tenemos tanta superficie
de territorio, pero ese territorio, no sé si a ustedes les presenté cuánta superficie tenemos de territorio terrestre aquí en la República Mexicana, pero mucho de ese territorio ya son suelos degradados, ya son bosques que son inertes, ya son grandes desiertos, ya son suelos contaminados, y eso muchas veces no se toma en cuenta para sacar la cantidad de globales de hectáreas que requieres para llevar tu estilo de vida. Entonces acá hay algo pasado, ¿no? Porque muchas veces no se toma en cuenta cuánta superficie para actividades productivas, ¿sí? Del agua, cuánto daño, cuánta contaminación o qué tan contaminado está el agua, porque muchas veces tampoco se puede llevar a cabo esas actividades económicas. Entonces, cuando hay un incremento de la población, disminuye la biocapacidad. Esto es una regla también, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, algunas regiones, algunos países que ya presentan un límite, un déficit en cuanto al consumo de los recursos naturales se refiere, ¿no? Ve a México, que está pintado en un color rosado, en la cual dice que estamos consumiendo o que tenemos un déficit de 2.9 hectáreas globales por persona, ¿sí? Estamos consumiendo de más. Vean, por ejemplo, dónde se ubica Estados Unidos con este color un poquito más rosado, pero más intenso, que es un país altamente industrializado, que muchas de sus actividades también son actividades convencionales, de su actividad agrícola, y vemos que su déficit en hectáreas globales es de 5.9. De 5.9, imagínense ustedes la cantidad de hectáreas que necesita un habitante de Estados Unidos para poder llevar su calidad, su estilo de vida que lleva en la actualidad, ¿no? Y los que están abajo son los que todavía tienen superficie para llevar a cabo sus actividades productivas y su estilo de vida. Muchos de esos países se encuentran en regiones que están en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica. Y por eso es lo que les comentaba, estos recursos están corriendo riesgo por esos países que ya no tienen superficie para poder cultivar o han deteriorado sus servicios ambientales y sus recursos. Y por lo tanto, empresas están mudándose para deforestar bosque, producir y poder satisfacer las necesidades de estas regiones que ya no tienen recursos naturales o la tienen muy limitado, ¿sí? Entonces, dice que ¿cómo medimos la huella ecológica? Son 5 factores que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que considerar para medir nuestra huella ecológica. Una es la cantidad de hectáreas necesarias para producir los alimentos. Cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de alimentos agrícolas y pecuarios. ¿Cuánta superficie necesita un individuo para poder producir las hortalizas y la carne que necesita? ¿Cuánta superficie marina necesita un individuo, una región, un territorio para producir los alimentos que tienen origen del mar, los mariscos? ¿Qué consumimos? ¿Qué superficie se necesita? ¿Cuántas hectáreas son necesarias para generar la energía que consumimos? ¿Sí? Entonces, imagínense que tenemos un ecosistema, un bosque de 200 hectáreas. Tenemos que sacar un área para producir esos alimentos. Necesitamos destinar un área para poder seguir consumiendo esos productos marinos. Pero también necesitamos un área en la cual se genere la energía que necesitamos. Un área que se va a deforestar para establecer una hidroeléctrica, para establecer servicios que tienen que ver con electricidad, con agua potable, con hidrocarburos, ¿sí? Entonces se va partiendo en diferentes partes este test, ¿no? Y dice cuántas hectáreas son necesarias para urbanizar, generar infraestructura y centros de trabajo.
también tenemos que pensar en eso, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir las personas? Necesitamos un área que se va a urbanizar para poner casas, para poner vías de acceso, para poder alojar a las personas. Pero también necesitamos mantener conservado el bosque, porque el bosque, la selva, es el que nos va a dar esos servicios ambientales que ya vimos. Y esos servicios ambientales son los que vamos a sostener estas actividades que aquí están englobadas en la huella ecológica, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, un bosque que nos va a proveer de agua limpia, que va a recircular los nutrientes, que nos va a proveer de un microclima más agradable. Necesitamos un bosque para aprovechar tal vez especies maderables, para producir oxígeno, para capturar el CO2 que emiten estas empresas. Necesitamos este bosque, ¿sí? Necesitamos también el agua disponible de este bosque para poder abastecer de agua a este manchón urbano, para poder abastecer de agua a estas actividades productivas, a la cría del ganado, a la producción de maíz. Y necesitamos este bosque para poder reciclar los residuos que estamos produciendo, los residuos orgánicos, ¿sí? Que van a ser reciclados. Entonces, dependemos directamente de esos servicios. No podemos desajenarnos y decir o llevar un estilo de vida sin saber de que ese estilo de vida repercute con esos servicios ambientales que estamos teniendo aquí, ¿sí? Entonces, esos son los puntos que se evalúan cuando ustedes hacen un test de huella ecológica, pues va enfocado a esto, ¿no? Las hectáreas necesarias para producir alimentos, la superficie marina para producir los alimentos marinos, las hectáreas necesarias para producir la energía que se requiere y las hectáreas necesarias para urbanizar y generar infraestructura en la población, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? No sé si esto lo vieron con la maestra Erika. Existe una fórmula que dice huella ecológica es igual a la sumatoria total de las hectáreas que se requieren para producir los alimentos, para producir la energía que se requiere, para la urbanización y para los bosques que nos van a prestar esos servicios ambientales, ¿sí? Entonces, ¿cuánta superficie hay o cuánto territorio tiene un país? Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. ¿Y cuántos habitantes están en esa región? ¿Sí? Y todo eso se va a dividir y ya vamos a tener la cantidad de hectáreas que necesitamos para poder llevar a cabo nuestra vida, las hectáreas globales que requerimos para ese estilo de vida, ¿sí? Y para poder medir nuestra huella ecológica. Entonces, y ver si tenemos déficit. No sé si en el test que ustedes hicieron les salió, por ejemplo, cuántas hectáreas globales necesitan para llevar su estilo de vida y cuál es el déficit que están teniendo. No sé si lo calcularon. Entonces acá lo vemos más explicado en un ejemplo. Dice que es la capacidad de carga del planeta en el 2010, por ejemplo, esto es para el territorio mexicano. Nos dice que la superficie mundial de terreno productivo son 11.300 millones de hectáreas. Es a nivel mundial, globales. Los habitantes en el 2010 eran 6.100.000 habitantes que cabían en ese entonces, ¿no? Entonces, la capacidad de carga del planeta era de 1.8 hectáreas por habitante, a eso correspondía, ¿sí? Era de 0.25 hectáreas para cultivo, 0.6 hectáreas para criar animales. Acá le ponen pasto, pero no solamente es el pasto, sino que hay alguna actividad ganadera que no solamente necesite pasto, sino que también necesite granos.
que necesite algún otro recurso. Las hectáreas de bosque que se requieren para brindar esos servicios ambientales, las hectáreas de mar para producir los alimentos marinos y las hectáreas de construcción en la zona urbana. Entonces acá te van dando las hectáreas que se requieren. Vean ustedes que esos son datos de 2010. ¿Sí? Entonces vemos que en ese mismo año, en el año siguiente, en el 2011, esas hectáreas fueron incrementándose. Entonces vemos de que la necesidad de un habitante para llevar su estilo de vida ya era superior, ya no era 1.8, porque llegó la era de la industrialización, se optaron estilos de vida cambiantes, hubo más comunidad, había electricidad, había servicios, muchos servicios, ¿no? Y ya las hectáreas se incrementan a 2.8. La superficie para cultivo también. La superficie de pasto, acá vean algo muy importante. Cambiamos nuestra dieta, que era, en ese entonces era mucho el consumo de vegetales, de granos y de cereales, pero conforme se destina mayor superficie para la actividad ganadera, se incrementa también la superficie, las hectáreas globales que se requieren. El bosque disminuyó, vean que la superficie de 2.6 pasa a 0.5 en un año. En lo que respecta a la superficie requerida por mar, acá sí disminuyó, no hubo tanto consumo, pero vemos que las hectáreas para la absorción de CO2 hay más contaminación y se debieron de haber considerado más superficie de bosque conservado, de selva conservada, para poder absorber esos residuos de CO2 que está generando la industrialización. ¿Sí? Muy bien, no sé, preguntas, dudas que tengan, comentarios que tengan de esta actividad, de este tema que estamos viendo. ¿Todo está claro? ¿Todo está claro, jóvenes? ¿Todo está bien? Sí, maestro. Sí, ¿Sí? profe. Todo claro, maestro. Muy bien. Vamos a concluir el tema el día de mañana. Y ya les dejo la actividad que vamos a desarrollar para esta semana. ¿Sí? Entonces, ya son las 4, para que tengan tiempo de ir al baño, de comer y continúen con su clase. Entonces nos vemos la próxima semana. No sé si les he subido las grabaciones de las primeras clases que hemos tenido, o si ustedes han podido descargarlo desde el chat.